Hola, Inlakech, ¿cómo están? Soy Adrián, 1577, Tierra Galáctica Roja. Armonizo con el fin de evolucionar, modelando la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder del nacimiento, transmitiendo desde Argentina en el olón de la luna. Conocí la ley del tiempo allá por el año 2001, al regreso de un viaje por India. Eh, Ahí, como mucha gente que viaja por allí, atravesé una serie de experiencias místicas, intensas, que en algún punto me llevaron a una percepción sin tiempo ni espacio, y me despertó la investigación de querer conocer mejor acerca del tiempo, del espacio, de la mente, del espíritu. Ya en Argentina alguien me dijo, bueno, deberías estudiar el trabajo de José Argüelles, y ahí fue como comencé eh, a, a experimentar y a investigar y a estudiar profundamente todo lo que es la ley del tiempo. Eh, Continué viajando, yo ya venía viajando como mochilero por alrededor del planeta, y seguí viajando por Sudamérica y experimentando con estos códigos. Ya en Argentina fuimos organizando grupos de estudio, cortes cristal, eventos. Fui conociendo mucha gente que estaba también en la misma experiencia, en la misma investigación. En el año 2004-2005, en el año de la tormenta Cristal Azul, organizamos también un seminario de 7 días, que fue justamente hace unos 15 años y 15 días, en esta misma onda encantada del humano, donde estoy grabando este video para presentarse luego en el kin del caminante del cielo solar rojo, en la onda encantada de la serpiente. Eh, Luego también eh, viajé al sur de Argentina, al Jardín de Paz Mundial, en Epuyena, donde se realizaba el experimento de la vivencia de los códigos de la ley del tiempo, permaneciendo un tiempo allí también, junto con la visita de José Argüelles y Stephanie. Y algunos años más tarde conocí también, a través de diferentes personas, el sistema de diseño humano. Ya habiendo estudiado por muchos años la ley del tiempo y toda su magnificencia, no esperaba encontrarme con un sistema tan completo y tan rico nuevamente, y esto es lo que me sorprendió con el sistema de diseño humano, que es otro sistema entero, súper completo también y súper profundo. Eh, lo conocí por primera vez en el año 2008, y ahí vi esto que es mi diseño, y enseguida quise saber más, y bueno, con el tiempo, luego eh, fui adentrándome, y ya para el año 2013 estaba inmerso en la experiencia que, que en el diseño humano se llama de tu experimento de ser vos mismo. Sí, es un experimento para realizar con tu propio aura, con tu propio campo de energía. Y también vi prontamente que, al estar basado en los hexagramas de I Ching y en el código genético, tenía puntos en común muy fuertes con la ley del tiempo, y al comenzar a tirar del hilo y a investigar eso, me fui encontrando con que había enormes sincronicidades entre estos dos sistemas, que tuve el antojo de llamar sistemas gemelos, como sistemas de almas gemelas, o sistemas hermanos, porque realmente también, como vamos a ver ahora en la presentación, la vida de los mensajeros que trajeron estos sistemas tiene muchas sincronías, muchos puntos en común, y como siempre la ley del tiempo revela un orden subyacente, y todos los sistemas que tengan algo de verdad, que traigan verdad,
convergen. Así que bueno, eso es lo que vamos a explorar un poco en esta presentación y espero que la disfruten. Y también decirles que es un enorme placer estar aquí compartiendo este seminario online planetario, esta ocasión especial con la Fundación para la Ley del Tiempo y con todos los quines planetarios, los magos de la Tierra alrededor del planeta. Es un enorme placer estar haciendo esto todos juntos en red, como red de arte planetaria. Ajo. Bueno, vamos a comenzar con el maestro del tiempo, José Argüelles Balumbotán. Dentro de este seminario online de 7 días seguramente van a escuchar mucho acerca de él. José Argüelles Balumbotán nació en el año 1939 y prontamente a sus 15 años, en un viaje en el que su padre lo lleva a México, en la pirámide de Teotihuacán, tiene una visión en donde se encuentra con que con prácticamente su misión de vida y la percepción de que tiene que desentrañar un poco el misterio de los mayas, el misterio del tiempo. Ya en los años 70, además de organizar el primer Festival de la Tierra Entera, comienza a escribir libros en donde siempre su mirada es única, es diferente de otras cosas que conocemos, un enfoque en donde se trabaja desde la naturaleza humana con sus dos hemisferios y de aplicar esto a la visión de la historia y cómo la historia también es un tejido que está en resonancia con el ADN y con esta cosa binaria del ser humano. Entonces, ya para el año 1984 escribe este impresionante libro que es La Tierra en Ascenso y que he leído varias veces y que a veces me preguntan por dónde empezar a estudiar la ley del tiempo y sin dudas que esta es una gran puerta de entrada porque La Tierra en Ascenso es un libro diferente a todo lo demás. Como dice aquí, un tratado ilustrado sobre la ley que gobierna los sistemas enteros. Y traigo esto porque, bueno, realmente la información que estamos compartiendo hoy, la ley del tiempo y el diseño humano, son sistemas enteros. Y aquí en La Tierra en Ascenso se nos describe, se nos explica un poco de qué se trata esto, ¿no? Y diferentes características que hacen a lo que son los sistemas enteros, y es toda una información además presentada a través de mapas y mucho arte, y una visión que combina lo científico con lo místico, con lo artístico. Una de las temáticas principales de La Tierra en Ascenso tiene que ver con esto que es el modelo de campo resonante de Charles Henry. La Tierra en Ascenso ya es el principio
de un proceso en donde José Argüelles nos va trayendo un tejido que viene de muchos visionarios y mensajeros y filósofos y científicos y exploradores y conocedores, en donde se empieza a distinguir un hilo en común, un proceso de pensamiento que va tejiendo una visión planetaria. Aquí el modelo de campo resonante de Charles Henry nos habla de que hay tres campos que se interseccionan: un campo gravitacional, un campo electromagnético y un campo biopsíquico. O sea, tenemos el cuerpo, la tierra, tenemos el aire, el espacio, y el campo biopsíquico, la mente, la conciencia, ¿no? Y la intersección de estos campos forman el modelo de campo resonante. Y luego nos empareja esto con el I Ching, en un hexagrama del I Ching. Para quienes no lo conocen, este libro antiguo chino que tiene ya más de 5.000 años, formado por 64 hexagramas, o sea, un hexagrama son 6 líneas, y estas 6 líneas se pueden agrupar de a pares formando 4 diferentes combinaciones que serían como letras binarias. Siempre hay un yin y un yang. La línea partida es yin, la línea entera es yang. Y un hexagrama entonces formado por 6 líneas o por 3 letras binarias, en donde también es leído dentro de lo que es el Feng Shui, además, como la tierra, la letra inferior, el cielo, que sería la parte superior, y el hombre o la naturaleza, que es a donde se produce la transformación, como ese campo de transformación. Entonces tendríamos también lo gravitacional, lo electromagnético y lo biopsíquico. Y lo mismo lo compara José Argüelles en La Tierra en Ascenso con la construcción del Tzolk'in con el telar maya, que él fue también decodificando, ¿no? En donde tenemos ese espejo, además, que nos dan dos partes que se reflejan mutuamente con un centro místico, que es la columna central, y una parte inferior que se espeja con la parte superior, como la tierra y el cielo, y un área de transformación. Y a esta configuración que está tanto en el modelo de campo resonante, como en el hexagrama, como en el Tzolk'in, le da el nombre de la triple configuración binaria o configuración de la tripleta binaria. Ya desde La Tierra en Ascenso, que es un libro que salió en el año 1984, José Argüelles nos empieza a aportar increíbles revelaciones. Existía ya un estudio en donde se compara a esto que está aquí, que son los 64 hexagramas de I Ching, con la construcción de los codones de ADN. Siempre la ley del tiempo está completamente informada por sincronicidades, y la tumba de Pakal Botán, que se descubrió en el año 52, y al año siguiente se descubren los cinturones de radiación de Van Allen y también el código genético. Como que todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Y en los años 70 se desarrolla este estudio en donde correlaciona la escritura de los hexagramas de I Ching, tienen la misma composición que los códigos que se usan para decodificar el ADN, la genética humana y de la naturaleza. También esto es emparejado con lo que se conoce como el cuadrado mágico de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, bueno, sabemos un poco de su historia, pero lo que nos interesa aquí es que era un matemático muy interesado por lo que son los cuadrados mágicos, y este cuadrado mágico de 8 por 8, que son 64 números, igual que los hexagramas de I Ching, y que los codones potenciales del código genético, arroja como resultado un cuadrado mágico. Es cuando todas las filas y las columnas suman lo mismo,
y en este caso el resultado que nos arroja cada fila y cada columna es de 260 unidades, que es la misma cantidad de unidades que tiene el Tzolk'in maya, ¿sí? Y luego, bueno, cuando esto que tal vez mi pantallita está tapando aquí, que dice magnitud planetario, es el dibujo que se forma al seguir la secuencia aquí de los 64 hexagramas, que como ven es un dibujo muy particular, o sea, si se lo ponen a dibujar, se van a encontrar con un nivel increíble de simetría compleja, que formaría como un mapa también que está en resonancia con esto que son los dos hemisferios espejándose, y donde José Argüelles lo usa también como un modelo para describir el pulso binario de la historia. Es realmente una mirada única sobre el proceso de la evolución humana en la Tierra. Es la historia vista desde el modelo genético y la resonancia con el tiempo y con la naturaleza de la Tierra. Y esto nos va llevando también a decodificar lo que es el Banco Psi, como el campo de la mente planetaria, y a revelar su estructura matemática. Así como tenemos 4 estaciones en la Tierra y 2 polos, polo sur y polo norte, y mismo con este modelo de Lichín basado en el 8, se establecen esto que son las 4 placas formadas por 8 tzolk'ins, donde cada tzolk'in tiene 260 unidades, por lo tanto, al ponerlo 8 veces nos da un total de 2080 unidades, y que a su vez es la suma triangular del número 64, esto es cuando sumamos 1 más 2 más 3 más 4, hasta el número 64 nos va a dar un total de 2080, que es 260 por 8. Y estas son las consistencias matemáticas que siempre nos va mostrando la ley del tiempo como un constructo autoexistente, existe por sí mismo, existe ya desde la dimensión pura del número, de donde son emanadas las matrices de tiempo y espacio. Dice La Tierra en Ascenso: lo que es importante mantener en mente es que estamos definiendo niveles de orden, sistemas holárquicos, cada uno inclusive de o incluido por otras holarquías. A fin de ser mutuamente resonantes y por lo tanto interdependientes y interactivos estos sistemas en su funcionamiento, es decir, poseen reciprocidad holonómica, tiene que haber un mecanismo resonante universal. Y el nombre dado a este mecanismo resonante estructural común es la configuración de la tripleta binaria. Es decir, todos estos órdenes enteros, dice La Tierra en Ascenso, tienen una raíz en común, y esa raíz en común es la configuración de la tripleta binaria. Y avanzamos un poco hacia el año 1987. Este año comienza con un fenómeno astronómico que es la primer supernova en 400 años, y además es la primer supernova detectada por el ojo humano, es decir, ya tenemos una ciencia que está mirando el cielo y que registra el estado previo y el estado posterior al estallido de una supernova. Algo verdaderamente impresionante de ver. Como ven aquí en la imagen, de repente en el cielo aparece esto. Actualmente tenemos la estrella Betelgeuse con la posibilidad de ser una supernova, pero no se sabe, puede pasar mañana y puede pasar dentro de 100 años, pero han detectado que su luz se apagó un poquito, y eso es como
previo a una fase de supernova. La supernova es el estallido de una estrella, es la muerte triunfal, la iluminación final de la estrella que estalla y libera estos anillos y toda su radiancia, y luego, bueno, probablemente se convierte en lo que se llama un agujero negro, ¿no? Ese año también sucedió lo que conocemos como la convergencia armónica, con las informaciones eh, que recibió Argüelles de Tony Shearer, y que era también un descendiente de Lakota, y alguien que investigaba las profecías de los mayas y que entregó eh, para José Argüelles Balún Botán algunas de las claves que hablaban del cierre del ciclo, y también de esto que fue la convergencia armónica, un evento en donde se realizó una convocatoria a los 144.000 danzarines solares alrededor del planeta para dar inicio a una nueva era, a un nuevo tiempo para la evolución humana. Para José Argüelles, esta supernova él le dio el nombre de esta supernova que se conoce como SN 1987A. José Argüelles la llamó Quetzalcóatl, como el mensajero para los últimos 25 años del ciclo que se completaba en el 2012. Y esto es, bueno, el libro que sale además en 1987, en donde José hace una investigación y un desarrollo profundo de las matemáticas contenidas, esta vez más enfocado en lo que es el Tzolk'in, la sagrada cuenta de tiempo de los mayas, y en donde, entre otras cosas, se nos describe, hay muchas lecturas que se pueden realizar acerca del Tzolk'in, no solo como una cuenta de los días, sino como todo un código en sí mismo, un código de luz y sonido, y que también incluye diferentes campos, y uno de esos campos corresponde en estas 64 posiciones, que es el centro del Tzolk'in, el campo de transformación, a lo que sería el código genético, ¿no? Como que el Tzolk'in es una matriz de información de luz y sonido que además, y de tiempo, naturalmente, que dentro de sus ciclos y permutaciones condensa también esta información que es el código genético, y todo esto describe bastante José Argüelles en este famoso libro que fue El Factor Maya, un sendero más allá de la tecnología, publicado en 1987. Disculpen, acá me tomo un matecito, saben que acá en Argentina esto es, cuando estamos por la mañana, lo que nos acompaña es un buen mate. Y ayuda a mojar la garganta. Bueno, me apago un poco la cámara para que se vea bien ahí el dibujo. Aquí tenemos entonces, aquí aparece Ra Uru Hu en nuestra historia, porque ese año, en 1987, el año de la convergencia armónica, también es un año muy especial para esta persona que es Ra Uru Hu, su nombre original Robert Alan Krakowiak, por eso Robert Alan se hizo conocer como Ra por sus iniciales, de origen canadiense. En los años 80 él viajó a Ibiza, lo dieron por muerto, se dice, en su lugar de origen, tuvo un impulso y se fue. Hasta entonces era una persona que trabajaba mucho en los medios y en las publicidades y cosas relacionadas tal vez con MTV o con algunos canales que estaban surgiendo por aquellos tiempos. Se fue a Ibiza y estuvo viviendo marginalmente en unas ruinas y enseñando inglés, hasta que en este momento en el que apareció la supernova,
Ra tuvo una experiencia mística única que él llamó el encuentro con la voz. Eh, y es en esta experiencia de 8 días, que para él fueron terribles, y hay un video que se puede ver que se llama El encuentro con la voz, en donde él describe toda esta experiencia, él recibió toda una serie de informaciones de donde luego derivó lo que conocemos hoy en día como el sistema de diseño humano. Esta voz le habló a Ra acerca del origen del universo, del origen de las formas, y de los diferentes diseños, del diseño de las plantas, del diseño de los insectos, de los animales, y también del diseño humano. Ya en el año 1989, por un lado, teníamos a José Argüelles con su esposa Lloydín, definiendo lo que conocemos como la ley del tiempo, con esta fórmula en donde la energía factorizada por tiempo es arte. Y luego, 2 años más tarde, se embarcarían en un viaje de muchos años alrededor del planeta, divulgando toda la información acerca del calendario de las 13 lunas como un plan de paz para entrar en un nuevo tiempo en la Tierra, y eso se conoce como los 7 años de la profecía del Telectonón. En la misma época, Ra comienza a enseñar y a divulgar, más o menos por el año 1991, lo que es el sistema de diseño humano, principalmente por Europa, Estados Unidos y Canadá. El sistema de diseño humano integra al I Ching con la astrología, con elementos védicos de los chakras, de lo que conocemos como el sistema de 7 chakras, con la Kabbalah hebrea, con el árbol de la vida. Es una gran síntesis, y esto es una de las cosas también, como quienes conocemos profundamente la ley del tiempo, también sabemos que es un sistema que integra muchas corrientes de información. Tenemos no solo el Solkin de los mayas, tenemos el I Ching, tenemos las profecías tibetanas, las runas. Se ha ido desarrollando un sistema de síntesis. Ambos, la ley del tiempo y el diseño humano, son sistemas de síntesis que tienen que ver con la conclusión de un ciclo de enseñanzas mentales. Y esto es los dos mensajeros de estos dos sistemas nos contaban acerca de esto mismo, ¿no? Tanto José Argüelles como Raúl Ujú se presentaron como mensajeros del cierre de un ciclo. A José Argüelles lo conocíamos, él se solía presentar como el cerrador del ciclo, y a Ra se lo puede escuchar también en varias ocasiones diciendo que él vino a cerrar un ciclo, que estábamos entrando en un nuevo tiempo en la evolución de este planeta. También el diseño humano incluye elementos de física cuántica, de bioquímica y genética, y esto, bueno, forma todo un compendio de información que también recibe el nombre de las mecánicas del Maya o la ciencia de la diferenciación. Y este nombre, la ciencia de la diferenciación, es algo muy, muy particular y que me interesó mucho a la hora de explorar y experimentar con el sistema de diseño humano, porque nos habla nos lleva a conectar con esa cualidad en tu ser que te hace único a vos ser vos. Entonces, ya existe una complementariedad muy interesante aquí entre estos dos sistemas, porque la ley del tiempo nos brinda toda una información que tiene que ver con estructuras sociales, con cómo tejernos a este gran organismo planetario que somos, con la visión de la Tierra como sistema entero, en donde los seres humanos formamos esa capa mental alrededor del planeta, y en donde a través de diferentes órdenes de tiempo y las familias terrestres y las diferentes lecturas que hacemos del Solkin,
aprendemos a reconocernos como a la parte en el todo y como formando como un gran organismo planetario. Y por otro lado, el diseño humano está muy apuntado a la individualidad y a que conectemos con esa cualidad que nos hace únicos. Entonces, son las dos cosas, porque también la vida es la diversidad y ese gran entero que formamos entre todos, ese ser mayor que somos, se nutre y se enriquece de las cualidades únicas y particulares que traemos cada uno y cada una de nosotros. Y hacia eso está apuntado el experimento del diseño humano. Hay algunas de las revelaciones que recibe Ra en esto que fue el encuentro con la voz. Una de las cosas es que lo que se le comunica es que en el año 1781, cuando William Herschel descubrió a Urano en el cielo, se produjo una mutación de lo que nosotros conocemos como el ser de 7 centros o 7 chakras hacia lo que Ra llamó el Homo sapiens intransitus, el ser de 9 centros. Sabemos que también José Argüelles nos hablaba de la llegada del Homo noosfericus. Según la voz, según Ra, estamos en esta transición entre el antiguo ser de 7 centros, en donde estos centros están como alineados en columna prácticamente hacia arriba, hacia el chakra corona, que es el que nos conecta con la totalidad, y el diseño del ser de 9 centros, que es esto que vemos aquí al lado, en eso que es el cuerpo gráfico, que es la gran síntesis que hace el diseño humano, nos muestra un mapa de 9 centros que a su vez están interconectados entre ellos a través de estos centros de lo que llamamos puertas y canales. Por otro lado, otra de las revelaciones que le cuenta la voz a Ra tiene que ver con lo que son los neutrinos. El neutrino se conoce en la física como una partícula muy, muy pequeñita, casi como un fotón de luz, solo que en ese evento que fue el encuentro con la voz, Ra obtiene la información de que el neutrino lleva masa, o sea, lleva una porción ultra super minúscula de materia, que era algo que la física lo consideraba una posibilidad, pero que eso no se confirmó hasta muchos años más tarde. Y esto es una de las cuestiones que Ra anticipó y que luego confirmaron acerca de la información que él había recibido. Según el sistema de diseño humano, los neutrinos, como son tan pequeñitos y tienen la posibilidad de atravesar la materia, nos están atravesando permanentemente. De hecho, millones y billones y trillones de neutrinos permanentemente están atravesando todos los cuerpos, todo el planeta. Serían como una especie de impresora cósmica. Es lo que en la explicación del diseño humano son los neutrinos que al atravesarnos nos traen la información de todos los cuerpos planetarios y del orden también de los planetas que están en el cielo, y por eso imprimen en nosotros, en nuestro código genético también, un programa, como lo llama Ra, una información que tiene que ver con, bueno, también con cómo se va realizando la programación y la evolución del ser humano sobre la Tierra. Al mismo tiempo, todos estamos filtrando este océano de neutrinos, entonces lo que nosotros experimentamos también está viajando hacia todos los demás. Dice la sonda de Arcturus. De esta manera, aunque el túnel del tiempo estuviera obstruido, se establecería una corriente electromagnética directa entre Urano y la Tierra. Cuando esa corriente estuviera establecida, el radión cargado de
en gramas podría pasar al tiempo receptivo del sueño de los mayores aborígenes de Gaia, lo que se conoce como el Dreamtime. Esta conexión activa establecida entre Urano y Gaia simplificaría y aseguraría el éxito del lanzamiento de la nave gaiana del tiempo en el momento indicado. Bueno, esto proviene de La sonda de Arcturus, otro increíble libro de José Argüelles, en donde a través de un relato nos cuenta acerca de esto que llamamos la nave del tiempo y cómo estos códigos llegaron a través de Urano también, en lo que forma otra interesante sincronía con el conocimiento del diseño humano, que Ra también lo llamaba un sistema uraniano, ¿sí? Lo mismo como también la nave del tiempo Tierra 2013 que nos presentaron luego en el kit que conocemos como el encantamiento del sueño. También, según nos cuenta la sonda de Arcturus, es una configuración de engramas que llega desde Urano a través de lo que serían las fuerzas arturianas. Bueno, y aquí metiéndonos un poquito más también para conocer de qué se trata esto del sistema de diseño humano, tenemos lo que son los 4 tipos de aura, ¿sí? Esto fue el trabajo que Ra fue decodificando a partir de la información que recibió. En nuestros diseños tenemos diferentes configuraciones y estas configuraciones producen 4 tipos de aura y estos 4 tipos de aura tienen diferentes mecánicas, ¿sí? Por un lado tenemos el aura del generador, son el 70% del planeta. El aura del generador es un aura amplia y envolvente que atrae la vida hacia sí. Por otro lado tenemos el aura del proyector, es un aura absorbente y enfocada y penetrante y está más orientada hacia el otro. Tenemos el aura del manifestador. El tipo manifestador es un aura cerrada y repelente, expulsa energía impactando en el entorno y en los demás. Y tenemos el aura del reflector, que es un aura que toma muestras, samplea el espacio y lo refleja y lo amplifica. Son 4 tipos. De la misma manera como en el encantamiento del sueño también tenemos 4 razas raíz que vemos aquí en el olón planetario, como la raza roja, la raza blanca, la raza azul y la raza amarilla, y como también, si pensamos en los hexagramas del I Ching, están formados por 4 letras binarias. Dice aquí, una premisa en el sistema de diseño humano es desarrollar la percepción de la conciencia, de la personalidad, como un pasajero de la forma, que es el diseño. Este cuerpo, forma que habitamos, es contenido dentro de un campo electromagnético o aura. Hay 4 tipos de auras, cada tipo está diferenciado por unas mecánicas específicas. Y estos, de nuevo, son los 4 tipos de aura, y cada tipo de aura viene acompañado de una estrategia. Esta estrategia tiene que ver con que algo en lo que Ra hace mucho hincapié cuando nos transmite el sistema de diseño humano, tiene que ver con que para el diseño humano la personalidad es el pasajero de la forma, ¿sí? Entonces, la mente no tiene la función de tomar decisiones, lo cual era una función del ser de 7 centros, ¿sí? Lo que Ra nos cuenta a través del sistema de diseño humano es que en la evolución, en algún momento la mente se desarrolló con una función estratégica, también por una función de supervivencia, y luego eso se siguió desarrollando, pero que esa no es su función final. La mente tiene una enorme capacidad de medir, como conocemos
por la ley del tiempo lo que es el pulsar de la mente, medir y definir, observar y describir con una increíble riqueza el mundo que percibe. Pero para el diseño humano, las decisiones las decisiones correctas en nuestra vida provienen del vehículo. Tenemos un vehículo en lo que es el ser de 9 centros que tiene una especie de chofer, un conductor que reside en lo que el diseño humano llama el monopolo magnético, que en realidad es un concepto del mundo de la física. Y según el diseño humano, este monopolo magnético está aquí en lo que se llama el centro G, en el centro del esternón, y allí está como el campo magnético que atrae. Un monopolo sería como un magneto con un solo polo que solo atrae. Los magnetos normalmente también repelen. El monopolo magnético es un campo que solo atrae y sería, para el diseño humano, aquello que nos brinda la ilusión de nuestra separatividad, o sea, lo que nos crea ese campo áurico en lo que nos reconocemos como individuos con una realidad separada del todo. Claro que luego podemos concebir que eso está unido a todo lo demás, pero es lo que nos brinda nuestro sentido de individualidad y también lo que nos alinea con nuestra trayectoria en el espacio. Entonces, nos da esta estrategia para experimentar el diseño humano que tiene que ver con cómo funcionar correctamente de acuerdo a nuestro vehículo, de acuerdo a nuestro aura, y reconocer esas decisiones correctas en nuestra vida que vienen del cuerpo. Es una forma de brindarle a la mente también como de evitar que interfiera tanto con la dirección, porque para el diseño humano la mente está muy condicionada desde que nacemos y crecemos, recibimos mucho condicionamiento del entorno y eso nos lleva al hecho de que tomar decisiones mentales muchas veces en realidad no tiene que ver con nuestra dirección y nuestra trayectoria natural, sino que tomamos decisiones basadas en ese condicionamiento. Entonces, lo que busca el diseño humano es que nos alineemos con nuestra trayectoria y nuestra dirección natural y sobre todo que desarrollemos lo que llamamos la conciencia del pasajero, que sería el observador, la observación plena y completa de la vida y que aprendamos a confiar en esa vida, que aprendamos a reconocer que la vida ya trae en estos cuerpos, en estos vehículos, toda la información que necesita para llevarnos por nuestra trayectoria y nuestra dirección en el espacio y el desarrollo de nuestro propósito natural. De esa manera se va desenvolviendo. Entonces, cada uno de estos 4 tipos tiene una estrategia diferente de acuerdo a cómo funciona la mecánica de su aura, que le permite alinearse al pasajero con el vehículo. Continuemos entonces, después de esta breve introducción al sistema de diseño humano y a los 4 tipos de aura, conociendo acerca de las sincronicidades y de las coincidencias de los 2 sistemas. También es cierto que cuando miremos en profundidad en la visión de José Argüelles y la transmisión de Ra, vamos a encontrar muchas cosas en común y también vamos a encontrar diferencias. Y creo que eso también es la riqueza de poder contemplar 2 miradas poderosas, 2 miradas profundas y llegar a discernir qué es verdad para mí, tanto por lo que se sostiene mutuamente y lo que coincide, como por lo que se diferencia. Creo que eso es muy importante, que sepamos integrar las miradas y a veces 2 miradas opuestas pueden ser también complementarias y formar parte de una verdad mayor, y esto es
todo también el proceso que vengo experimentando en la integración de estos dos sistemas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ve una carta RAVE, como se llama, en el sistema de diseño humano, en donde, a diferencia de la astrología, se trabaja no solo con la fecha de nacimiento, sino que también se toma otra fecha, que es 3 meses anterior, 88 grados antes de nacer, y acuérdense de este número 88 para que algo que viene al final de esta presentación, es lo que define la fecha del diseño también. O sea, unos 3 meses antes de nacer se imprime el diseño, lo que tiene más que ver con el cuerpo, y en el nacimiento se imprime la personalidad. Y esto tiene que ver con las posiciones de los planetas en el sistema solar y los nodos lunares, en donde lo que vemos aquí en la columna de personalidad, todo lo que está en negro, que es cómo nos vemos a nosotros mismos, es el aspecto consciente. Y en el lado del diseño, lo que vemos en la columna que está en rojo son aspectos inconscientes y que tienen más que ver con el cuerpo o vehículo, y muchas veces acerca de cómo nos ven los demás. Y son 13 activaciones de cada lado para unas 26 activaciones en total, lo cual es una resonancia, a su vez, con los 13 tonos en el cuerpo que describe la ley del tiempo. Aquí ven la onda encantada en el cuerpo que va del tono magnético hacia el cósmico, y que también tiene que ver con la proporción 13-260, que son los 13 tonos para el total de 200 kines en el Solkin. Bueno, otro de los conceptos importantes que nos describe el diseño humano tiene que ver con esto que es el ser y el no ser. Cuando ustedes ven en su carta RAVE, lo que van a ver es que algunos de los centros están coloreados y otros centros están en blanco. Los centros coloreados nos van a hablar de la fuerza vital en nuestro cuerpo, nos van a hablar de aquellos aspectos consistentes en los que puedo confiar que están en mi vehículo cuerpo desde mi nacimiento hasta mi muerte. Están siempre ahí y son la base de lo que define los tipos y sus estrategias. Y por otro lado, los centros en blanco son como ventanas a la afuera por donde yo percibo a los demás, y son los aspectos en donde más puedo desarrollar un conocimiento, una sabiduría que tomo del entorno y de las otras personas, pero también son los centros más vulnerables a recibir el condicionamiento y a donde se generan las estrategias mentales del no ser. Por ejemplo, en este diseño tenemos los centros mentales abiertos o sin definir, y eso es una mente configurada para ser receptiva, para aprender de los demás, para aprender de cuáles son las preguntas que hacen otros y cuáles son las ideas interesantes y cuáles son los saberes de aquí y de allí. No está necesariamente diseñada para elaborar sus propios pensamientos, sino más para... Imagínense que los padres de la psicología, Jung o Freud, tenían un diseño así, con una mente abierta, que eso fue lo que les permitió también, por ejemplo, conocer mucho acerca de la mente. Entonces, esos centros abiertos, por su vulnerabilidad al condicionamiento, es también a donde creamos las estrategias del no ser. Entonces, una mente no definida va a crear estrategias en donde pienso que tengo que responder a todas las preguntas de todo el mundo, saber todas las cosas y además demostrar certeza, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. O otro ejemplo puede ser este, que es el centro del corazón o ego, y un ego sin definir también me va a llevar
a la estrategia del no ser de querer demostrar mi valor, ¿sí? Y esos son uno de los aspectos en donde la carta del diseño humano nos muestra muy profundamente cuáles son nuestros condicionamientos, y a través de seguir nuestra estrategia nos alineamos con los potenciales de nuestra propia forma. Y lo comparo aquí también un poquito con el olón humano que viene en el encantamiento del sueño. Les leo esta definición de olón que dice estructura del universo cuatridimensional, cuerpo cuatridimensional de cualquier forma evolutiva, la contraparte cuatridimensional del ego humano tridimensional llamado olón humano. ¿Sí? Este es un olón humano, es la resonancia del ser humano en la cuarta dimensión, y me interesó por su diseño también, en donde está el corazón aquí traduciendo en forma de rombo, lo mismo como en el diseño humano está eso que se llama el centro G, en el centro del diseño, que es a donde les contaba, se ubica el monopolo magnético, y que cuando lo estudias más profundamente tiene una estructura matemática consistente muy reveladora, también que nos permite comprender por qué se le llama el monopolo magnético y por qué es como también el corazón en donde llevamos la potencial dirección, identidad y amor también. Codifican como estas tres mecánicas en este centro. Así es como me fueron también sorprendiendo las diferentes coincidencias que encontraba en los dos sistemas. Uno de los niveles avanzados de la ley del tiempo es el tablero de compresión fractal de tiempo, que es el 7777, que justamente es una revelación que apareció en el año 1997, 10 años después de la supernova, en donde también se detectó como una segunda explosión, que es algo que tiene que ver con los anillos de la supernova que tocan una irradiación y vuelven a crear como otro anillo de luz. Y este kit venía también con esto que es el mandala de ARN, y que el diseño humano también se lee a través de combinar lo que sería el mapa astrológico con esta rueda de 64 hexagramas que está organizada de un exquisito orden binario, partiendo del yin-yang en el centro. Ustedes van a ver que están aquí las 4 letras binarias, y siempre, si lo van siguiendo y lo van viendo con detenimiento, van a ver que se agrega una letra yang, una letra yin, una letra yang, una letra yin. Y en los diferentes órdenes, nuevamente, un yang, un yin, alternadamente, ¿sí? Y eso es lo que crea la secuencia de estos 64 hexagramas, en donde van a estar en oposición los hexagramas que sean complementarios, como por ejemplo tenemos al 1 aquí, que es todo yang, enfrente al 2, que es todo yin. También en la ley del tiempo, por el orden de lo que conocimos como las 20 tablas de la ley del tiempo, teníamos esto que es el Tzolk'in codificado con los 64 hexagramas. Y esto fue lo que a mí inicialmente, cuando encontré el sistema de diseño humano, dije, estos dos sistemas se tienen que conectar porque están los dos también conectados con el I Ching y con el ADN. Los que somos así muy estudiosos de la ley del tiempo, siempre una de las cosas que nos gusta mucho es comprender, por ejemplo, por qué estos hexagramas llevan ese orden, y hay una explicación en el manual de las 20 tablas, y sin embargo, cuando encontré este mandala en el mundo del diseño humano, comprendí algo más acerca de esta secuencia, porque si lo ven, fíjense que aquí tenemos los hexagramas por oposición, en el Tzolk'in se van a ver siempre con el hexagrama complementario, pero ese orden, esa secuencia que va a llevar el Tzolk'in,
aquí en el mandala del I Ching nos va a mostrar un movimiento que es lo que hacemos cuando decimos la plegaria y hacemos Ayum, Hunabku, Evan Maya, Emahoy, hacemos ese movimiento que es para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces fíjense, ahí cuando paso al segundo eje, en donde está la oposición 43-23, y luego va para el otro lado, que está el 44-24, y después vuelve para este lado, y después va para ese lado, ¿sí? Entonces, es muy lindo encontrar esas consistencias matemáticas entre los dos sistemas. Y al igual que la ley del tiempo, también el sistema de diseño humano tiene diferentes niveles de información, después ese mandala se divide en 4 cuartos y en 16 arquetipos de la divinidad. ¿Sí? Y bueno, llegamos aquí también a la increíble sincronicidad que conecta a estos dos mensajeros, a José Argüelles Balún Botán y Robert Alan Krakauer, conocido como Ra Uruhú. Ambos eran monos en el encantamiento del sueño. Sabemos que José Argüelles era mono espectral azul y Ra Uruhú mono autoexistente azul. Para los estudiantes más avanzados de la ley del tiempo, eso ya es una coincidencia muy interesante porque en el sistema del sincronotrón, lo que se llama el kin equivalente de José Argüelles era mono autoexistente azul. También, bueno, el hecho de que ambos dejaron este plano en el año 2011, con 11 días de diferencia, siendo los dos sello mono, que es el sello 11. Todo eso son las confirmaciones matemáticas que uno encuentra y que revelan diferentes órdenes de realidad. A nivel personal, a mí me pasó que tuve una hija en el año 2011, su mamá cumple años justo un día antes de lo que es el cumpleaños de un día antes de lo que es el cumpleaños de José Argüelles. Mi cumpleaños es un día después del cumpleaños de Ra Uruhú. Y mi hija, que es enlazadora de mundos magnética blanca, nació justo en el centro, apenas corrida por 3 días de estos cumpleaños. Y luego, bueno, unos 12 días después de su nacimiento fue la partida de Ra y 11 días después fue la partida de Botán de este planeta, ¿no? Son informaciones sincrónicas que los navegadores siempre tenemos a mano y que nos van revelando el mapa y nos van confirmando que lo que hacemos está dentro de un orden mayor y consistente. Más revelaciones y sincronías que encontré en la conexión de la ley del tiempo y el diseño humano. Aquí tenemos, por ejemplo, la carta de José Argüelles. Yo escribí algún artículo contando cómo es, analizándola. Es muy interesante. No me voy a explayar en eso ahora porque me estoy extendiendo demasiado con el tiempo para esta presentación, pero básicamente lo que nos muestra su diseño es que es alguien que vino a mutar la dirección de la humanidad. O sea, ese canal, esa definición que tenemos ahí es alguien que tiene una potencial mutación para brindar acerca de la dirección que tomamos y obviamente esto aplicado en el tiempo. Este se llama el canal del compás, ¿sí? Bueno, podría hablarles mucho más acerca de esto y es re interesante, pero ya lo dejaremos para más adelante. Lo que sí les quería compartir sobre esto es que aquí ven la fecha de nacimiento en la carta de José Argüelles, que es el 24 de enero de 1939 a las 18:20. Eso es lo que configura el lado de la personalidad, como un mono espectral azul. Y también podemos observar lo que es la fecha de diseño, que está aquí
que son los 88 grados o 3 meses anterior, que caería en el 30 de octubre de 1938. Me sorprendí cuando busqué la firma galáctica de esa fecha y encontré que no era nada más ni nada menos que la serpiente eléctrica roja. Así que esta magia del tiempo y el espacio también nos revela una consistente sincronicidad entre José Argüelles y su aprendiz y compañera, que es la reina roja Stephanie Soo. Estos son los puntos plim que uno dice ¡ajo! Y se encuentra con que realmente hay una consistencia muy potente y subyacente en todos los códigos que informan al tiempo y al espacio. Y esto nos lleva, bueno, a un momentito de pausa y contemplación. Que es la percepción y la observación de que el tiempo y el espacio están dentro de un orden que es increíblemente específico. Como dice este proverbio zen, ningún copo de nieve cae alguna vez en un lugar incorrecto. Y que cuando uno se lo pone a reflexionar y entendemos que así como el planeta tiene una trayectoria y una órbita y un tiempo natural, todas nuestras vidas también lo tienen. Y pensamos en lo que interfiere en ese desarrollo natural del tiempo y el espacio, y encontramos que estamos viviendo en un tiempo artificial, informados por una máquina que no está dentro del organismo porque la máquina no nos escucha y solo nos informa de un tiempo y un ritmo artificiales, y que eso, si no lo tomamos como una mera información que puede servir para cosas como encontrarse con los aspectos puntuales de cómo está el cielo en el momento de tu nacimiento, que es una información vital para tu vida, pero cuando dejamos que eso organice nuestra vida, nos estamos alineando con ese tiempo artificial que proviene de la máquina, y eso crea una disonancia en nuestras vidas. Igualmente, consideramos que hay un orden aún mayor en donde todo esto forma parte de un proceso de aprendizaje planetario y de que la evolución continúa. La evolución continúa y todo esto será una etapa que habremos integrado dentro de nuestro proceso como seres humanos y que formará parte también de la evolución futura. Y así es como entonces vamos llegando al final de esta presentación. José Argüelles y Raoul Hu nunca se conocieron en vida, hasta donde yo sé. Esta imagen la armé yo con el Photoshop, porque es mi deseo de que, o mi gran misterio de cómo puede ser que estos dos seres que brindaron informaciones y sistemas tan increíbles, en lo que José Argüelles naturalmente estuvo siempre más orientado a el tiempo, y el sistema de diseño humano y Raoul Hu estuvo siempre más orientado a comprender las mecánicas del espacio, y a mí me hubiese encantado que hubiese sucedido ese encuentro en vida de ellos. Pero también es cierto que ambos han dejado un enorme legado y a una enorme cantidad de personas que siguen sus transmisiones, sus mensajes, sus visiones, sus enseñanzas. Les comparto aquí una foto del llamado de El Cóndor en el valle de Ollantaytambo, en Machu Picchu, en Perú, en el año 2003, que tuve la buena fortuna de asistir. De hecho, ahí fue que conocí a José Argüelles y a Stephanie Soo, y fue a partir de ahí que empecé a investigar más profundamente la ley del tiempo, este evento maravilloso en donde miles de personas convergíamos en
en un consejo de visiones organizado por Alberto Rusi, su caravana Arcoiris. Pueden encontrar por ahí el documental del llamado del cóndor y es un evento muy significativo que sucedió. Y lo que ven aquí abajo es uno de los retiros anuales que solía hacer Raúl Ujú en Ibiza para compartir las enseñanzas del sistema de diseño humano. Ambos sistemas, hay mucha gente siguiendo uno u otro que no conoce de la existencia del otro, y también a partir de mi investigación también abrí espacios en donde muchas de estas personas se van encontrando con el otro sistema y se van conectando, y también aparecieron otras personas que igual que yo, trabajan en este tejido, que yo creo que es muy hermoso y muy maravilloso poder contar con estas dos miradas y encontrar los puntos en común, las diferencias y todo lo que nos revelan para encontrarnos primero con nuestra propia verdad personal y luego con esa visión mayor planetaria. Así que todas las verdades convergen, todas las verdades son una sola. Ra solía terminar sus presentaciones diciendo: ámate a ti mismo, no hay opción. Y tenemos también los cierres que solían dar José Argüelles y Bolonic en su seminario de Picarquín. La verdad prevalece. Y bueno, no me acuerdo exactamente ahora esas palabras, pero la humanidad es una sola, tenemos un solo planeta, un pueblo, un tiempo, una tierra. Sigamos compartiendo y fortaleciéndonos y desarrollando esta cultura de paz y arte planetario, esta cultura galáctica que este planeta nos necesita. Muchas gracias por estar aquí escuchando y compartiendo, y muchas gracias también a todas las personas que participaron en la organización de este evento y a todos los expositores, todos los seres que nos están compartiendo sus miradas y sus enseñanzas. Y ahora, para despedirme, los dejo con otro poquitito de Tiempo es Arte, y sí, el séptimo arte también, el poder del 7, también cuenta. Y para relajar un poco y este masaje mental que nos acabamos de dar, y viajar también con lo que nos ha dejado todo este proceso planetario en el que también la tecnología ha tenido un rol fundamental. Gracias. Everything will be fine. Right. What's the meaning of this? We'll find out in 30 years. It's about the future, isn't it? It's information about the future. I warned you about this, kid. The consequences could be disastrous. Doc, that's a risk you're gonna have to take. Your life depends on it. No! I refuse to accept the responsibility.